Amigas y amigos, en Palenque se han encendido todas las alertas y no es para menos. Las amenazas del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, parecen haber hecho mella ya muy en serio en el habitante del rancho de Palenque. El pasado lunes 30 de diciembre, el periódico El Universal dio a conocer como nota principal en su primera plana información muy relevante que quizá pasó un poquito desapercibida. La nota dice: Morena advierte de revueltas sociales con la intervención de Estados Unidos. Senadores mexicanos de Morena analizan el riesgo de designar a los cárteles mexicanos como de concretarse, la imagen internacional de México se debilitaría y ven ataques con drones a organizaciones criminales. Si Trump acusa al gobierno mexicano, a este gobierno mexicano, al régimen actual, de tener vínculos con el crimen organizado, al que ya habría declarado narco, pues no podría tener negociaciones con él, ¿verdad? Amigas y amigos, en Palenque se han encendido todas las alertas y no es para menos. Las amenazas del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, parecen haber hecho mella ya muy en serio en el habitante del rancho de Palenque, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y no es para menos. El pasado lunes 30 de diciembre, el periódico El Universal dio a conocer como nota principal en su primera plana información muy relevante que quizá pasó un poquito desapercibida por dos razones. Una de ellas porque no tenía el componente clave que les voy a compartir en este momento, y porque parecía pues una nota un poco general, quizá un poco, digamos, atemperada o minimizada, cuando en realidad es una señal de alerta. La nota dice: Morena advierte de revueltas sociales con la intervención de Estados Unidos. Senadores mexicanos de Morena analizan el riesgo de designar a los cárteles mexicanos como de concretarse, la imagen internacional de México se debilitaría y ven ataques con drones a organizaciones criminales. Esta nota es de Luis Carlos Rodríguez y les leo brevemente un fragmento para que tengan contexto de lo que estamos hablando. Dice: la bancada de Morena en el Senado diseñó una estrategia mediática para rechazar la política anunciada por el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, de clasificar a los cárteles mexicanos como grupos, señalamientos de narcotráfico al mismo estado y con ello la intervención militar estadounidense en territorio mexicano, lo cual puede obedecer a propósitos económicos. La designación, cito textualmente lo que publica el Universal como una cita de este documento que se circuló entre los senadores de Morena. La designación como grupos extranjeros a los cárteles mexicanos figuraría como una imposición de políticas contradictorias al tratamiento social de la búsqueda de la paz y justicia, el abrazo sino balazos, pues, así como el apoyo bilateral entre naciones, por lo que impactaría negativamente en ambos estados. Se alerta que, comillas otra vez, distintos grupos alentados por la narrativa de la oposición podrían realizar movimientos sociales que recriminen la existencia de elementos militares extranjeros dentro del territorio, pudiendo suscitarse revueltas o levantamientos armados en ciertos territorios, dice el documento. Ok, va a cobrar fuerza en cuanto les comparta la otra información que surgió ayer. En el documento enviado a todos los senadores de Morena con el membrete de la fracción parlamentaria y fechado el 26 de diciembre se expone que
de consolidarse la declaratoria como grupos extranjeros a los cárteles mexicanos, la imagen internacional de México se debilitaría. En el ámbito económico, se señala que las amenazas del presidente electo estadounidense de adentrarse en territorio mexicano y llevar a cabo operaciones militares con la excusa de atacar a los cárteles puede obedecer a propósitos económicos por medio de amenazas de ataques directos a la soberanía nacional. Donald Trump estaría tratando de obtener una ventaja desleal en las renegociaciones del TEMEC. Cito, comillas, la posible declaratoria para considerar a los cárteles como que llegara a ser Donald Trump podría implicar que Estados Unidos corte todo tipo de acuerdo comercial que subsiste con México, ya que no podría mantener tales acuerdos y a la par hacer señalamientos de narcoterrorismo al mismo Estado. Es decir, si Trump acusa al gobierno mexicano, a este gobierno mexicano, al régimen actual, de tener vínculos con el crimen organizado, al que ya habría declarado narco, pues no podría tener negociaciones con él, ¿verdad? Entonces se caería el TLC o el TEMEC, como se llama ahora. Pero, ¿qué es lo grave de esto? La revelación que hace Ricardo Pasco. Ricardo Pasco es un columnista, catedrático y fue también embajador, que dice lo siguiente: AMLO acaba de presentar un documento a los senadores morenistas. Es otro perfil de esta nota que yo la veo mucho más directa en este tuit. Dice, AMLO acaba de presentar un documento a los senadores morenistas, está en su Twitter, a través de Adán Augusto López, que es el líder de la bancada en el Senado, donde reivindica la política de abrazos y no balazos. En este documento se deslinda de la política de Omar García Harfuch en Sinaloa, sugiriendo que busca complacer a Trump. También dice que si hay cualquier actividad de Estados Unidos en México contra el narcotráfico, provocará una legítima insurrección armada de ciudadanos contra esa intervención. Sugiere también que Trump haría esa intervención para ganar elementos de la negociación con el TEMEC, así lo reporta el Universal también. Es un documento repleto de amenazas, ojo, contra Estados Unidos, Trump, la presidenta Sheinbaum y García Harfuch por igual. Amenaza con una insurrección popular si no se continúa con la política de abrazos y no balazos. ¿Acaso es tan importante lo que hay oculto detrás de esa política que valdría el amenazar con una guerra civil en México? ¿Y eso qué? Con cifras oficiales, se cerró el sexenio del año 2024 con 204.067 homicidios dolosos por la narcoguerra, el sexenio más violento de toda la historia de la nación mexicana. Esto tiene mucho sentido porque de otra manera, por ejemplo, no habría tanta vehemencia de parte de este gobierno de negar, por ejemplo, lo que publicó el New York Times de que en México no se produce fentanilo, ¿no? Y que lo que descubrieron, esta cocina que descubrieron en Sinaloa y que detalla los pasos, salieron varias personas, varios funcionarios militares y civiles a insistir y a tratar de desmentir al New York Times, que sí estuvo ahí, y a negar eso, a como dé lugar, y a tratar de oponerse a todo lo que ataque o a todo lo que intente desacreditar, imagínense, a los grupos criminales en este país. Por supuesto que están muy, muy preocupados porque las dos cosas no son compatibles. No es posible, por un lado, querer hacer o construir un gobierno populista, mentiroso, un gobierno que dice que está en contra del capitalismo, en contra del neoliberalismo, y tratar de aliarse con un gobierno, pues obviamente que es todo lo contrario. No se puede mantener el hocico abierto diciendo cosas tan fuera de lugar como que la gasolina bajó
en el sexenio de López Obrador y en el de Claudia Sheinbaum, cuando, o sea, es una locura, pues. O sea, aquí la gente se puede tragar todas las mentiras que quieran, pero en el mundo no. En el mundo va en serio. Y sí, ellos están viendo claramente que la amenaza de intervención de Trump es muy real. Y lo que temen ellos es que la intervención de Donald Trump en México, de la manera que sea, incluso ahora mismo lo que está ocurriendo es una intervención de Donald Trump en la política mexicana. Por supuesto que lo es. ¿Por qué? Porque ya le puso una amenaza en el pescuezo al gobierno de Claudia Sheinbaum. O combates al crimen organizado o lo vamos a combatir nosotros. Y este gobierno pues tiene un pacto con el crimen organizado, porque muchos de sus gobernadores, es evidente, muchos de sus presidentes municipales, muy probablemente la propia candidata, la propia presidenta cuando era candidata, pues recibió dinero ilegal. Entonces, pues es muy difícil que pueda meterse a combatir a quienes le ayudaron a su partido, ¿verdad? Queda muy evidente en el caso de Sinaloa, de Rochamoya y todo lo que se ha evidenciado en ese caso y en el de muchos más, ¿no? Esa sí es una verdadera amenaza que desestabilizaría a este régimen profundamente corrupto, profundamente desleal, profundamente deshonesto y mentiroso. Esa es la verdadera preocupación. Y yo creo que López Obrador sí está legítimamente preocupado porque sabe y tiene muy claro que si Trump no pudo hacerlo la vez pasada, por eso se portó el tan suavecito con Trump, esta vez sí va a poder Trump. Y eso no es una buena noticia para nadie en este país, ni siquiera para quienes son opositores a este régimen, porque luego quitarse encima a Trump va a estar cabrón. Si le dejas entrar una vez a ese tipo a México, las cosas se van a poner muy mal. En todos los sentidos, en todos los sentidos. A mí me preocupa mucho las dos cosas, porque no es bueno para la soberanía pero tampoco es bueno para este gobierno. Lo que sí está haciendo es que está poniendo en grave evidencia, en clarísima evidencia, que este gobierno está en defensa de los criminales. No ha salido a decir vamos a tener una estrategia conjunta con el presidente Trump para que ya no hayan grupos criminales en México y para que los combatamos a todos. No. Ellos se empeñan en negar lo que es evidente y las cosas no pintan nada bien, porque además, este es en el tema de seguridad, en el tema económico, en el tema de salud, en el tema de educación, en todos los que ustedes quieran, este gobierno se va a venir para abajo, se va a venir para abajo, sin duda alguna. Nada más que en esa venida para abajo, tomen en cuenta ustedes también que se va a venir abajo la economía y nos va a ir mal a todos. O sea, no se cumple pues esa regla de que si al gobierno le va bien, a México le va bien. No, a este gobierno le ha ido bien y al pueblo de México le ha ido de la muy mal. Pero lo que sí es cierto es que si a este gobierno le va mal, también nos va a ir muy mal a nosotros. De todos modos nos iba a ir mal. Eso sí es una realidad. De todos modos nos iba a ir mal. Tenemos que aguantar vara y torear esto. Va a ser un momento difícil, pero también se abre una ventana de oportunidad. El debilitamiento de este gobierno y la evidencia, no solo en México, que ya está plenamente evidenciado, sino a nivel nacional, a nivel internacional, de que este gobierno está vinculado con el crimen organizado, esa evidencia va a ser muy fuerte en su caída. Yo creo que sí va a ocurrir. Yo pienso que sí va a ocurrir porque es demasiada la evidencia. No pueden tapar el sol con un dedo, ¿no? Eso es muy claro. Y lo que viene hacia adelante es que nos preparemos para resistir esto y sobre todo para construir alternativas, para ser resilientes, para aguantar vara, porque además, ojo, una cosa que deben tomar muy en cuenta, cuando venga la crisis
y el enfrentamiento ya directo del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra el gobierno de Claudia Sheinbaum. Este gobierno, como lo ha hecho en ocasiones anteriores recientemente, nos va a exigir que cerremos filas con ellos en defensa de la soberanía y de la patria. Es decir, pero para mí, cerrar filas con este gobierno y en contra de Donald Trump, implicaría que yo también estuviera cerrando filas con el crimen organizado, y eso yo no lo voy a hacer. Yo no voy a cerrar filas con un gobierno que está involucrado con el crimen organizado. No lo voy a hacer. Voy a cerrar filas con mi país. Voy a cerrar filas con la ciudadanía en defensa de mi país, sí. Pero con este gobierno, yo cerrar filas con el crimen organizado, con el gobierno que está implicado con el crimen organizado, por supuesto que no. Y no le tengo, según lo que dice López Obrador, a lo mejor las revueltas a las que se refiere, pues son de sus amigos, de sus socios y aliados, pero de la gente decente no creo, por supuesto que no. No, porque además ni tenemos cómo combatir una invasión gringa, Yo ni armas sé manejar. Así es que hay que estar muy pendientes de lo que pasa en este país, pero de que traen sueltos los esfínteres en Palenque, los traen, Los traen. Estas cosas no duran para toda la vida, se le va a caer el teatrito. Se le va a caer el teatrito al señor y a Claudia. Con toda seguridad se los digo. Se van a caer. Tiene mucha razón López Obrador en estar temblando desde Palenque. Tiene mucha razón y tiene muchos motivos. Ya veremos lo que pasa. Hay que estar muy al pendientes y aquí estamos, seguimos platicando y seguimos comentando. Leo sus comentarios, les agradezco mucho que me escriban. Por cierto, un paréntesis. Hay mucha gente que se incomodó con el comentario del video anterior, en donde digo que se trata de un asunto de nepotismo y de conflicto de intereses. Hay mucha gente extrañamente que no lo ve mal, que no ve mal que una funcionaria pública como la jefa de prensa de la presidenta de la República contrate a su papá por 12 millones de pesos. Hay gente que no lo ve mal. Ese es el problema. Pero bueno, nosotros somos otro tipo de personas, así es que sigan disfrutando su último fin de semana de vacaciones. Cuídense mucho. Nos estamos viendo por aquí. Pónganle like, compartan este video, suscríbanse al canal. Muchas gracias. Nos vemos pronto.